Después hablaremos del Padre y después del Hijo. Esa es la parte que me han asignado para poder exponer en esta oportunidad. Si bien esto no es una novedad, no es algo que comenzamos primera vez en la vida que vamos a escuchar, esto lo hemos escuchado siempre, ¿ya? Bíblicamente nosotros utilizamos la palabra divinidad porque aparece en la Biblia y también deidad, pero no utilizamos la palabra Trinidad, ¿ya? ¿Por qué no utilizamos Trinidad? Porque en la Biblia no existe, por un lado, y por otro, la Trinidad tiene, bueno, es un término acuñado por el catolicismo que tiene su origen griego. Los griegos tenían tres dioses que le llamaban la tríade, ¿ya? Y de allá viene la Trinidad, pero nosotros no tenemos tres dioses, nosotros tenemos un solo Dios verdadero, por eso no utilizamos la palabra Trinidad. ¿Ya? No utilicemos en lo posible nunca esta palabra para podernos referir a la deidad o a la divinidad, que eso sí es muy común entre nosotros, porque es de origen bíblico la palabra. Muy bien, me puse a investigar un poco en los diccionarios y bueno, tratar de encontrar una definición de lo que vamos a comprender en esta noche acerca de la divinidad. Etimológicamente, vamos a definir cómo aparece Dios. En hebreo aparece en singular el término el, ¿ya? Y Elá. Eso es en singular. Se utiliza esta palabra para referirse a Dios de manera singular, pero en plural, que es donde generalmente se utiliza este nombre, aparece como Elohim, ¿ya? Que es plural, ¿ya? En singular es el la, nada más, o él. Y en plural, que aparece cuando dice Dios, siempre aparece en plural porque se refiere a, no diremos tres dioses, pero sí la divinidad que está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y el nombre era impronunciable, o pueden pronunciar ustedes, están viendo ahí en pantalla, al lado de Elohim, aparece cuatro consonantes ni una vocal. ¿Cómo se podría pronunciar? Es muy difícil, por eso para los hebreos ellos no hablaban el nombre de Dios porque era demasiado solemne, demasiado santo, demasiado sagrado, que no lo podían pronunciar. Y cuando lo pronunciaban, en algún momento lo hacían con una reverencia absoluta. ¿Ya? Nosotros lamentablemente hablamos de Dios como si fuera un fulano como cualquiera de nosotros y no debe ser así. ¿Ya? Por eso que en la Vulgata Latina los católicos, la Biblia de los católicos es la Vulgata Latina, porque fue escrita en latín por algunos monjes, ellos tradujeron esa palabra de cuatro consonantes como Yahvé, ¿ya? Algunos le dicen Yahweh también, le han introducido dos vocales para poder tener un poco de pronunciación, ¿no? En griego, Dios simplemente es Theos, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ir viendo paulatinamente algunos otros elementos importantes. La filosofía, como ustedes saben, la filosofía especialmente de los griegos, Aristóteles, Platón y todos aquellos que nos enseñan en el colegio como los grandes padres del conocimiento, ellos trataron de definir a Dios. Y ellos lo definieron en estas cuatro formas. Por ejemplo, es la primera causa. Para un filósofo, Dios es la primera causa. Después, Dios es ley natural. Ellos lo tratan de explicar de esa manera. O otros dicen es la fuerza cósmica. La fuerza cósmica. Otros hablan que es la realidad última. ¿Qué han querido decir? Bueno, ellos han concebido la idea de Dios. Ellos no son religiosos, lógicamente, no son cristianos, no son como nosotros, monoteístas. Los filósofos son politeístas, adoran una cantidad de dioses tenían los griegos, ¿no es cierto? Ellos definieron así de esa manera. Pero en religión
religión, la palabra religión, ustedes saben, conocen, religare, volver a ligar a Dios, eso es religión. Se lo define como la inteligencia, a ver, más bien diríamos así, en religión se le atribuye a Dios personalidad, esto es, que tiene inteligencia o capacidad cognoscitiva. Tiene Dios sentimientos, capacidad emotiva. Y tiene Dios voluntad o capacidad de decisión. Se lo describe como creador, como legislador, como juez, como padre. ¿Ya? Así se lo definiría desde el punto de vista de la religión, ¿ya? A Dios. Ahora, la filosofía religiosa, haciendo una combinación de esas dos corrientes de pensamiento, se lo concibe a Dios como un ser omnipotente, omnisciente, omnipresente. Eso lo vamos a definir más tarde, lo vamos a desglosar con versículos de una manera que se pueda comprender. ¿Ya? Entonces a Dios se lo ve de esa manera. Quiero leer un versículo, Génesis 18, versículo 25. Si ustedes tienen su Biblia, por favor, acompáñenme en la lectura, ¿ya? Génesis 18, versículo 25. Escuchen lo que dice. Génesis 18, versículo 25. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidado. No, perdón, estoy leyendo mal. Estoy leyendo el capítulo 17, es 18, 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces ahí se lo presenta a Dios como un juez, ¿ya? Como un gobernante. Encontraremos en Deuteronomio 33, versículo 2. Voy a leer también 33, versículo 2. ¿Ya? 33, versículo 2. Aquí está. Y dijo, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre los 10 millares de cantos, con la ley de fuego en su mano derecha. ¿Ya? Este es Jehová, Dios, el creador y el que resplandeció sobre todo. Así se lo concibe bíblicamente a nuestro creador. ¿Ya? Ahora, vamos a ver algo más acerca de los atributos de la deidad o la divinidad. Ya hemos mencionado que la divinidad está compuesta por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Esos tres, diríamos, componen la deidad. ¿Ya? Son Dios, un solo Dios verdadero, pero que concebimos la idea en esas tres dimensiones. ¿Ya? Ahora bien, los atributos acerca de la deidad son los siguientes, que lo tengo descifrado aquí en este fragmento, en esta diapositiva. ¿Ya? Veamos el primero, eterno, eterno. ¿Ya? Vamos a leer por lo menos 2 versículos de cada uno para que podamos encontrar que tiene realmente consistencia bíblica. ¿Ya? El Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí habla de la eternidad de Dios. Eterno no tiene principio ni tiene fin. A diferencia de nosotros que somos los humanos, que tenemos un día que hemos nacido y un día que vamos a morir. Dios no, es eterno, no tiene origen ni tiene final. Por eso se dice eterno. ¿Ya? Isaías 40, versículo 28. Les garantizo que no voy a poder leer todos los versículos porque lamentablemente el tiempo se nos corre, pero si ustedes quieren, les podemos pasar las diapositivas o simplemente buscan el libro
del cual estamos sacando la extracción de este pensamiento, creencias cristianas fundamentales, ¿ya?, de nuestra iglesia. El primer capítulo precisamente está ya descifrado lo que nosotros estamos viendo, con mayor profundidad, con mayor amplitud, lógicamente. 40, versículo 28 de Isaías. Dice así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Ya? Él es eterno, Él es, no tiene ni principio ni fin. Por otro lado, Él es inmortal, no muere. Primera Timoteo 1, versículo 17, podríamos leer ese solo versículo, nada más. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 17, nos hablará precisamente una confirmación de lo que estamos considerando en este momento. 1, versículo 17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal e invisible, el único y sabio Dios. ¿Ya? Simplemente eso. Después se puede corroborar con el siguiente texto de 1 Timoteo 6, 15 al 16. ¿Ya? Dios o la divinidad, la deidad es invisible. Primera de Juan 4, versículo 12. Ya que estoy cerca, voy a leerlo ese texto, ¿ya? Capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Entonces Dios es invisible, aunque algunas veces se ha dejado ver por ciertas personas muy santas, muy consagradas, muy apegadas a Dios. Pero para un pecador como nosotros, Dios es invisible, porque el que lo ve a Dios lamentablemente no puede quedar vivo, ¿ya? Porque su presencia es fuego consumidor, consume el pecado, y como somos pecadores, lamentablemente nos destruiría. Dios es omnipresente, esto quiere decir que está en todas partes. Ahí el texto de Salmo 139 dice, 7 al 12, ¿dónde iré que tú no estés? Si me voy bajo la tierra, allá estás tú. Si me voy sobre a la atmósfera, tú estás allá. No hay un lugar donde se pueda escapar de la presencia de Dios. Entonces Dios es omnipresente. Dios también es omnisciente. Esto quiere decir que todo lo sabe. Nada escapa del control de Dios. Ahí tenemos los textos. Primera de Samuel 16, 7, Salmo 139, 2 al 4 y Hebreos 4, versículo 3. Por otro lado, Dios es omnipotente, quiere decir que todo lo puede, todo lo hace. En la conversación que tuvo Dios con Job, le hizo varias preguntas. Job se quedó pequeño, no pudo contestar absolutamente nada, porque Dios tiene una potencia, una capacidad creadora que nada se compara con él. Él realmente es omnipotente, todo lo puede, ¿ya? Él es inmutable, no cambia, ni tiene sombra de variación, dice Salmo 33, versículo 11, ¿ya? Entonces, Dios es realmente inmutable, no es como nosotros cambiante, que un momento estamos de buen carácter y poco más tarde estamos incómodos, molestos, demostrando nuestro temperamento hostil, ¿no es cierto? Dios no, Él no muda, Él no cambia, Él siempre es lo mismo, Él es amor, ¿ya? Dios es santo, Levítico 19, versículo 2, Dios es un ser profundamente santo, porque no hay vestigio de maldad en Él, ¿ya? Dios es justo, justo quiere decir que da a cada uno lo que realmente merece. ¿Ya? Él no es como nosotros que hace un juicio mejor dicho, parcializado. Cuando somos amigos, favorecemos todo lo que podemos. Y cuando no tenemos muy buena amistad, tratamos de condenarlo de todas maneras. Pero Dios no es así. Aunque seamos extremadamente, rematadamente malos, Él nos trata igual con justicia. Su amor y su misericordia es tremendamente grande con cada uno de nosotros. Él es misericordioso, ¿ya? Dios es misericordioso. ¿Qué es misericordia? Es darle a alguien lo que no merece. ¿Qué es lo que merece
un pecador? La muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Pero qué nos da? La vida. Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces Dios nos da lo que no merecemos. Eso es misericordia. Dios es bueno. ¿Se acuerdan ustedes aquella conversación que tuvo con aquel joven que se allegó a Jesús y le preguntó, maestro bueno? Estoy refiriéndome a San Mateo 19, ¿se acuerdan, no? Maestro bueno, le dice, ¿qué bien haré para heredar o para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno. ¿Quién? Dios. ¿Ya? Ese término bueno deriva de bondad. Bondad es un atributo, es una virtud que nosotros no poseemos independiente de Dios. El único bueno es Dios. En la medida que el hombre se conecta con Dios, el hombre se convertirá también en un ser bondadoso, porque es virtud de Dios. Dios es verdad, ¿ya? Dios es verdad. ¿Y qué es verdad? Verdad es precisamente aquello que adolece de falsedad. Verdad es algo honesto, algo concreto, algo real. No es hipocresía, no es falsedad, no es una máscara. Dios es real, ¿ya? Por otro lado, Dios es amor. Primera de Juan 4, versículo 8, ¿no? Dios es amor. Esos son los atributos de la divinidad o de la deidad con los textos que les hemos mencionado. Ahora vamos a entrar a ver un poquito acerca del Padre, ¿ya? Creo que el tema de la deidad ha sido comprendida. Ya hemos visto que la deidad o la divinidad está compuesta de tres seres, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que los tres son una sola cosa, en función, en amor, en actividad, en pensamiento, son los tres. Lógicamente hay una especie de jerarquía, si se quiere, de algún modo, solo por una cuestión didáctica, por favor. La concepción de parte de nosotros acerca de la divinidad, los tres son iguales, ¿ya? Pero por una cuestión de didáctica, simplemente hablamos que el Padre es la primera persona de la divinidad, ¿ya? San Mateo 3, versículo 17, anótense que no pude anotarlo, no tuve tiempo para completar los textos que me hubiera gustado poner, pero ustedes si tienen un papel y un lápiz anoten por favor. San Mateo 3 versículo 17, San Mateo 11 25, San Mateo, Juan 14 28, la última parte, San Juan 15 versículo 1, y hay otros textos más. Si ustedes buscan el libro, van a encontrar muchos textos más con relación a esto. Entonces, el Padre es la primera persona de la divinidad. El Padre es creador y sustentador de todo. Malaquías 2, versículo 10. Voy a leer ese texto. Malaquías, capítulo 2. Malaquías, capítulo 2, versículo 10. Dice así. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Él es creador, Él es sustentador, Él es el que hace todas las cosas, ¿ya? Hebreos 1, 1 al 3 también nos habla acerca de eso precisamente. ¿Ya? Hebreos capítulo 1, por favor voy a leer este texto más, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, en los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero
de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y de la imagen misma de su substancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Dios es creador y sustentador de todo. Ahora, todos los que aceptan a Cristo como su Salvador personal, el Padre los reconoce como sus hijos por adopción. Los que aceptan al Hijo son aceptos como hijos también por el Padre. San Mateo 5:48, usted se acuerda, no sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. Él está refiriéndose aquí a su Padre, nuestro Señor Jesús, pero como habla en plural, nos engloba a nosotros, que también es nuestro Padre, porque lo aceptamos a Jesús, entonces somos reconocidos por hijos delante de nuestro Padre Celestial, ¿no? San Mateo 6, versículo 9, Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, San Juan 20, 17, Romanos 8, 15 al 17 y otros textos más que se podrían continuar leyendo para poder aseverar este concepto, ¿no? Este pensamiento. Ahora, el mayor atributo de Dios es el amor. Juan 3, 16, ¿se acuerdan ustedes, no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera de Juan 4, versículo 8 al 13, resumidamente diríamos que Dios es amor. El atributo principal, el mayor atributo de Dios es el amor. El amor es un principio de vida y eso es lo que aprendemos de Dios, que Dios es amor. ¿Ya? El amor mora en nosotros a través del Espíritu Santo. San Juan 14, voy a leer por favor, 14, versículo 16 y versículo 23. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Noten bien que aquí Jesús está hablando, rogaré al Padre. Se está refiriendo a su Padre, a nuestro Dios. Y Él nos dará el consolador. Y de esa manera, por medio del consolador, el Padre estará con nosotros y también el Hijo y lógicamente el Espíritu Santo. Versículo 23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guarda y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quiénes van a hacer morada con nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, por medio del Espíritu Santo, la divinidad mora en cada uno de nosotros, ya en la medida en que nosotros nos hemos entregado al Señor, lógicamente. Jesús quiere que le llamemos nuestro Padre, ¿ya? Hebreos 2, versículo 11, ¿ya? Él nos dice, a mi Padre y a vuestro Padre. Él se reconoce con nosotros como nuestro hermano. Si somos hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre. Entonces, ese es el interesante atributo de parte de Dios. Ahora, quiero leer con ustedes algunos pensamientos. ¿Cómo andamos con el tiempo? ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Da para leer algún texto del Espíritu de Profecía o ya no? Simplemente les puedo dar alguna cita. Mejor si lo resume, hermano, las ideas de esos párrafos que usted tiene y menciona las citas para que termine la primera parte, luego una participación y después vamos con la segunda parte. Ya, con relación a la divinidad podemos leer, mejor, con relación al Padre, ¿no? El Ministerio de Curación, la página 336, ya un pequeño pensamiento dice, la revelación de sí mismo dejó Dios en su palabra y es para nosotros, para nuestro estudio y podemos procurar entenderla, pero más allá de ella no debemos penetrar tratando de comprender lo incomprensible. O sea, no podemos tratar de explicar con nuestras propias palabras comparándolo con algo, al Padre o a la divinidad. No nos es posible, no nos está permitido. ¿Ya? Ahora,
otro pequeño párrafo dice así. Jesús nos enseña a llamar a su Padre nuestro Padre. No se avergüenza de llamarnos hermanos, es el texto de Hebreos 2, versículo 11. Tan dispuesto y ansioso está el corazón del Salvador a recibirnos como miembros de la familia de Dios, que desde las primeras palabras que debemos emplear para acercarnos a Dios, Él expresa la seguridad de nuestra relación divina con nuestro Padre. Discurso Maestro de Jesucristo, página 89. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poquito acerca del Hijo. Hay otros textos más que podemos leer en el Espíritu de Profecía. Hay una cantidad, un bagaje inmenso, pero el tiempo no nos da para poder explayarnos con todo esto y por otro lado no queremos ser también demasiado cansadores. Veamos este otro aspecto con relación al Hijo. ¿Ya? El Hijo es Hermano, la segunda persona de la divinidad. Vamos a proseguir ya, vamos a proseguir con la bendición de Dios y esperamos que me estén siguiendo. Es un poco complicado porque uno acostumbrado a hablar en la iglesia o en el aula, en la escuela, pero de esta manera uno no se da cuenta si ustedes me están siguiendo o no me están siguiendo. Uno no tiene dominio de auditorio con este método, ¿no es cierto? Pero bueno, sigamos adelante. Vamos a hablar ahora del Hijo, ¿ya? El Hijo la segunda persona de la divinidad. Voy a leer 1 Timoteo 3, versículo 16. 1 Timoteo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, Dios fue manifestado en carne. Esa es la segunda persona de la divinidad, ¿ya? Tito 2, versículo 13. A ver, vamos a leer a Tito 2, versículo 13. Dice así, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo también es Dios, pero es la segunda persona de la divinidad. Ahora veamos la preexistencia. Jesús tiene preexistencia porque es Dios, ¿no es cierto? No, si bien nació del seno de la Virgen María, pero sin embargo su existencia es eterna. Ya podríamos ver Hebreos 1:3, lo hemos leído, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que leímos el versículo 3? Allá nos afirmaba de que Dios es eterno, ¿no es verdad? O sea que tiene una preexistencia. Por otro lado, en Juan también 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14, ¿qué dice? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿No es verdad? Entonces ese es el Hijo. Tiene una preexistencia. Antes de nacer en la tierra de la Virgen María, Él existía como parte de la divinidad desde edades remotas. No tiene origen, no tiene un momento determinado para poder decir apareció hoy es su día de nacimiento. No, no existe. Jesús es Dios, por consiguiente tiene el mismo atributo de Dios, es infinito, es eterno, ¿ya? Es la imagen del Padre, ¿ya? La imagen del Padre. Él es el principio de todo. Apocalipsis 3, versículo 14, voy a leer Apocalipsis 3, versículo 14, para poder corroborar esta idea. Apocalipsis 3, versículo 14, dice así, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién es el testigo fiel? Es el Hijo, ¿no es cierto? Él es el principio de la creación, Él es el origen de todo, no porque Él haya sido creado, sino porque siempre existió. Antes que todo fuera, Él siempre existió, ¿no es cierto? Ya, ahora el San Juan capítulo 1, 1 al 3
ustedes anótenlo, por favor, Colosenses 1, 15 al 17 y Hebreos 1, versículo 2. Si quieren más, Romanos 9, versículo 5. Y hay otros más. El Isaías capítulo 9, voy a leer, versículo 6. Es el texto muy conocido, ¿se acuerdan ustedes? Voy a recordarles, refrescarles la memoria. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 5 nombres recibe aquí el Hijo, pero que también es Dios, ¿no es cierto? Ahora, Él es la imagen misma de Dios. ¿Ya? Él es la imagen de Dios. Hebreos, leeremos más bien San Juan 14, 7. San Juan 14, 7, San Juan 14, versículo 7. Escuchen este texto interesante que me gustaría que un día podamos estudiarlo con detenimiento, ¿ya? Desde el versículo 1 hasta el versículo 14, es precioso estudiar este segmento de la Biblia. Pero ahora simplemente vamos a leer 7 hasta el versículo 10. ¿Ya? Dice así: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Entendieron, no? Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿qué dijo que era? La imagen misma del Padre. ¿Quién ha visto a Jesús? Ha visto al Padre. ¿Cómo Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, y con eso estamos tranquilos? Y Jesús, un poco sorprendido, le dice: no, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. ¿Ya? Interesante. Jesús estaba junto con el Padre en el principio. ¿Ya? Desde un principio Jesús estuvo con el Padre. Ahora, su preexistencia, o sea, su eternidad. Miqueas 5, versículo 2, ¿ya? Miqueas 5, versículo 2. Vamos a leer este profeta menor, interesante, como nos va a dar una idea muy, muy bonita. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, el origen de Jesús es la eternidad, no tiene origen porque es eterno, ¿no es cierto? Y ya dijimos, eterno, que no tiene ni principio ni tiene fin. Allá cuando yo soy el que soy, ¿se acuerdan ustedes el capítulo 3 del libro de Éxodo? Moisés pastaba las ovejas de Jetro y allá se presentó en la zarza ardiente, y allá se presentó el Señor con el nombre: yo soy el que soy, ¿no es cierto? Ese gran yo soy es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Yo soy quiere decir que no tiene origen, que es perpetuo, que siempre existe. Eso quiere decir: yo soy el que soy. O sea, no tengo principio ni tengo fin. Yo soy el que soy, quiere decir eso. ¿Ya? Eso lo vamos a encontrar en Éxodo 3:14 y San Juan 8:58. Los que quieran anotarse, por favor, anótense. Debe ser adorado como el Padre.
Jesús debe ser adorado como el Padre. Vamos a leer ahora Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo... Apocalipsis 19, versículo 10. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes, no? Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Adora a Dios. ¿Quién es Dios? Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Entonces debe ser adorado Jesús como el Padre. Además sabemos, en un principio, en el cielo, Dios puso una orden que todos los ángeles y todas las criaturas de Dios tenían que adorar al Hijo. Y fue ahí el motivo de la rebeldía de Lucifer, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan eso? Aparece en Historia de la Redención ese párrafo que estoy mencionando. Siendo hombre, seguía siendo Dios. Jesús, cuando nació del seno de la Virgen María, no dejó de ser Dios. Eso lo vamos a corroborar con algunos textos enseguida, ¿ya? Enseguida en el Espíritu de Profecía vamos a leer eso. Entonces, Cristo no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Isaías 7:14, ¿se acuerdan? Como dice aquel, es un texto muy conocido, Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros, ¿ya? No dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Él continuó siendo Dios estando hombre. Ahora escuchen, cuando Jesús hacía milagros, no era el hombre Jesús que hacía los milagros, sino el hombre Dios. O sea, Dios convertido en hombre hacía los milagros. Pero Jesús demostró su humanidad cuando soportó el dolor, el hambre, la angustia, todo aquello, ¿ya? Pero para hacer los milagros era Dios que actuaba haciendo los milagros, ¿ya? Algunos textos, si quieren anotarse, San Mateo 1:23, Lucas 1:35, San Juan 1:14. El texto de San Juan 1:14 ya lo hemos hablado, ¿no? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya, ahora, siendo en su humanidad, él era descendiente de Abraham por la sangre y de David, ¿no es cierto? Por eso se lo llamó hijo de David, ¿no es cierto? Y era descendiente de Abraham en la promesa que Dios le dio en un principio, allá en Génesis 3:15, ¿se acuerdan ustedes? Que enemistad pondré entre ti y la mujer, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es el que hiere a Satanás en la cabeza? Es Jesús. ¿En qué momento? Cuando murió en la cruz. Lo derrotó definitivamente a Satanás. ¿Quieren algunos textos? Lucas 19:10, Romanos 5:9-10, Primera de Juan 1, versículo 9, San Juan 17:19 y otros más, ¿ya? Otros textos más que aparecen allá. Ahora, vamos a ver algunos párrafos ya en la parte casi concluyendo, pero me interesa que podamos leer algunos pensamientos en el espíritu de profecía para corroborar las ideas que hemos encontrado en los textos de las Sagradas Escrituras, ¿ya? Jesús es el Hijo de Dios y no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, ¿ya? La deidad, dice Mensajes Selectos, tomo 3, página 147. La deidad no se hizo humana, ni lo humano se hizo divino. Por la unión de esas dos naturalezas, Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos, pues entonces Él no podría haber sido una ofrenda perfecta. Entonces Jesús tenía doble naturaleza, divina y humana. Cristo tiene una naturaleza doble, es al mismo tiempo humana y divina, es tanto Dios como hombre, dice el comentario bíblico de Elena White, tomo 6, página 1074. Las dos naturalezas se combinaron en Cristo misteriosamente, ya en la persona de Cristo nuestro Señor Jesús. El comentario, el tomo 5, la página
1895. ¿Ya? Entonces, al hablar de la preexistencia, dice el Evangelismo 446, al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Entonces, su preexistencia es considerablemente notoria, ¿no es cierto? Cristo es esencialmente Dios, en todo sentido más elevado. Era Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todo, bendito para siempre, dice Mensajes Selectos, tomo 1, 290. ¿Ya? Entonces, nuestro Señor Jesucristo tenía doble naturaleza y tenía la naturaleza divina y también tenía la naturaleza humana. Voy a leer un pequeño texto en Testimonios, tomo 2, página 182, Testimonios para la Iglesia, ¿no? Se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Como no pecó su naturaleza, rehúsa el mal. ¿Ya? La naturaleza humana de Jesús fue perfectamente obediente a Dios. No pecó ni en pensamiento. ¿Ya? Nunca debemos imaginarnos que Jesús tomó nuestra naturaleza pecaminosa como nosotros. No, Él tomó la naturaleza de Adán, pero antes de la caída. ¿Ya? Cristo asumió la humanidad a un costo infinito mediante un proceso penoso y misterioso, tanto para los ángeles como para los hombres, ocultando su divinidad y dejando a un lado su gloria. Nació como un niño en Belén. Tenía perfecta naturaleza humana, porque era Dios, veló su naturaleza divina, pero Jesús era un humano exactamente igual que nosotros, desde el punto de vista carnal, pero él poseía la naturaleza divina dentro o diríamos así, como cubierta por la humanidad, ¿ya? Cuando Jesús tomó la naturaleza humana y se convirtió en semejanza de hombre, poseía el organismo humano completo. Sus necesidades eran las necesidades del hombre. Ya era exactamente lo mismo que nosotros, ¿no es cierto? Ahora, Jesús fue tentado en todo punto, como nosotros, pero él no pecó de ninguna manera. Revestido del manto de la humanidad, el Hijo de Dios descendió al nivel de los que desean salvar. En él no había ni engaño ni pecado. Siempre fue puro e incontaminado, y sin embargo tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa, al revestir su divinidad de humanidad para poder relacionarse con la humanidad caída. Trató de recuperar para el hombre lo que Adán había perdido como consecuencia de la desobediencia, tanto para sí mismo como para el mundo. Está en la Review and Herald del 15 de diciembre de 1896, ese párrafo que he acabado de leer. ¿Ya? Entonces, nuestro Señor Jesucristo tomó la naturaleza humana, pero no pecó en absoluto. Cristo es el único que ha caminado en la tierra sobre el cual no descansó ninguna mancha de pecado. Mensajes Selectos, tomo 3, 151. ¿Ya? Otro párrafo, Testimonios, el tomo 5, página 398. El príncipe de las tinieblas no halló nada en él, ni un solo pensamiento o emoción respondió a la tentación que él le hacía. Entonces Jesús era perfectamente perfecto, no tenía un vestigio de pecado, no tenía absolutamente nada, ni en el pensamiento ni en las acciones. ¿Ya? Ahora, Jesús venció en favor de nosotros. Y nosotros, esta es la buena noticia, la obra de nuestro Señor Jesucristo ha sido tan maravillosa que ahora nos concede a nosotros el privilegio de tener una vida sin pecado como la de Él. Vamos a leer un párrafo aquí. Cristo
trajo el poder divino al alcance de todos. Esto es lo maravilloso. El Hijo de Dios vino a la tierra porque vio que la fuerza moral en el hombre era débil. Él vino para llevar al hombre finito a una unión íntima con Dios. Al contemplar el poder divino con su fuerza humana, el hombre se convierte en un vencedor. Entonces, unidos con Cristo, como dice aquel texto, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos lograr una obediencia completa con nuestro Señor Jesucristo. Siempre vamos a tener esto en mente, que al hombre le es posible obedecer como Cristo nuestro Señor obedeció. ¿Ya? Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como Él vivió. El deseado 619-620. Muy bien, creo que vamos a parar por aquí porque hay varios textos todavía que me gustaría compartir, pero creo que el tiempo ya nos pisó, ¿no es cierto? Ahora veamos si queda alguna pregunta por ahí para poder contestar. Ok, está bien. Gracias, hermano Franz. En el sector de preguntas vamos a sacar muchas dudas, tal vez los hermanos han quedado con dudas, entonces pueden ir formulando sus preguntas y hay también un joven que está encargado de esto, quien nos va a estar formulando ciertas preguntas que tal vez no se han mencionado y dándonos un conocimiento mucho más profundo o tal vez si se lo ha mencionado para que quede claro en cada uno de los hermanos que están presentes en la sala. Bueno, la primera pregunta que he encontrado con respecto al tema que hemos estudiado es acerca de una de las características o atributos de Dios. Dice la pregunta, si Dios es omnipresente, ¿por qué necesita de los ángeles? Y aquí voy a dar quizás un par de ejemplos que grafican más o menos esta pregunta. En Génesis capítulo 4, versos 6 y 7 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Eso es lo que dice el texto sagrado. Sin embargo, en Historia de la Redención, como ustedes pueden ver allí en la página 55 y 56, en el párrafo que está subrayado con negra, dice, Dios estuvo dispuesto a enviar a un ángel para que conversara con él. Este le preguntó por qué estaba enojado y le informó que si obraba bien y seguía las indicaciones que Dios le había dado, el Señor lo aceptaría y apreciaría su ofrenda. Entonces, vemos aquí de que el texto de Génesis nos dice de que Jehová dijo a Caín de forma directa, mientras que en Historia de la Redención nos dice que Dios envió un ángel y que el ángel fue quien conversó con Caín. Entonces, ¿quién es quien realmente habló con Caín? ¿Fue Dios, Jehová, o fue el ángel? Entonces, ¿y por qué hay esta diferencia si Dios es omnipresente? Esa sería la pregunta, hermano pastor, o alguien de la sala que pudiera colaborarnos. A ver, estuve atento en lo que explicabas, pero al final, si me puedes repetir exactamente la pregunta, la última parte que tú hablaste, yo me puse a leer el texto que estaba en pantalla. Ya, si una característica de Dios es Sí, que Dios es omnipresente, sí, así, correcto. ¿por qué en Génesis nos dice que Jehová hablaba con Caín, ¿no? Porque había sido rechazado su sacrificio. Y sin embargo, en el Espíritu de Profecía, en Historia de la Redención, nos dice que Dios envió un ángel, ¿no? Entonces, ¿quién habló con Caín? ¿Fue Dios o fue el ángel? Ya, vamos a entender de la siguiente manera. Antiguamente se mencionaba bastante el ángel del pacto. Ese ángel del pacto es Jesús, ¿ya? No es Gabriel, que es el emisario que el Señor Jesús le manda a Daniel, por ejemplo, en aquella oportunidad, capítulo 9,
cuando viene un ángel es enviado porque tú eres varón muy amado, le dijo, ¿no es cierto? Ahí era Gabriel. Pero cuando se habla del ángel del pacto, aquel que se presentó, por ejemplo, a Abraham, aquel día cuando estaba en Manre, debajo de una encina, y venían tres, ¿no es cierto?, para ir a destruir Sodoma y Gomorra. Uno de ellos, ¿quién era? Era Jesús, el ángel del pacto. Entonces, cuando Dios habla con Caín, es precisamente el ángel del pacto, es Jesús que habla con él. ¿Ya? No es un otro ángel de jerarquía menor. ¿Ya? Cuando muchas veces habla el ángel del pacto, se refiere a Jesús. Muy bien. Entonces, queda graficado más o menos para nuestros hermanos que están en la transmisión la respuesta, o si alguien tiene algún aporte acerca de esta pregunta. Nuestro hermano Cádiz Flores nos dice que en Apocalipsis capítulo 1, los primeros versículos muestran la cadena de mando donde Dios ordena a Cristo y Cristo manda a los ángeles. Es correcto, ¿no? Si bien, sí. si bien nuestro hermano nos explicó de que en la deidad o en la divinidad todos tienen la misma jerarquía, sin embargo, hay funciones que cada uno corresponde y hay un orden perfecto, ¿no? Y en este caso, de la pregunta que estábamos graficando, nuestro hermano nos dijo de que en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, cuando se menciona el ángel de Jehová con mayúscula, ¿no?, agregando un poco, se refiere a Cristo, ¿no?, a Jesús, y por lo tanto vendría a ser Dios mismo. Pero en este caso, en este texto nos menciona a un ángel, ¿no?, la sierva del Señor. Sin embargo, si Dios es omnipresente, ¿no?, Él puede manifestarse en muchas partes, no necesariamente físicamente como personas, sino a través de los ángeles, porque los ángeles están al servicio de Dios. Entonces, si Dios dice, da una orden, ¿no?, entonces a través del ángel, Él está presente o se está realizando lo que el Señor iba a hacer. De esa manera también se podría entender esta aparente contradicción entre el texto y el espíritu de profecía. ¿Está correcto, hermano pastor? Sí, correcto. Los ángeles son espíritus ministradores, dice la Escritura. Ellos están a disposición de Dios. El Señor lo dispone las cosas para que actúen en favor del hombre. Muchas veces los ángeles se han manifestado. Pero lógicamente esa jerarquía que menciona, la cadena de mando que se habló de Apocalipsis, es así como Dios obra, ¿no? Dios le habla al Hijo, el Hijo a los ángeles y así sucesivamente. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, las predeterminadas, y luego vamos a pasar con el chat después de tres preguntas. La segunda pregunta es, si Dios es un solo Dios, ¿por qué hay tres personas? Ya les dije que esta división es simplemente por una cuestión didáctica. Nosotros tenemos un solo Dios. Así como nosotros, por ejemplo, los seres humanos, somos carne, somos alma y somos espíritu, ¿no es cierto? Pero no es que estamos compuestos de tres, sino que los tres somos uno solo, ¿no es cierto? Cuando muere el hombre, muere el alma y muere el espíritu del ser humano. Así es Dios. Dios es la divinidad. Para cuestiones didácticas como que lo separamos en tres, pero en realidad es uno solo. No son tres, es uno solo. Para nuestra comprensión humana es que nosotros entendemos tres personas. ¿Ya? Pero Dios es uno. Donde está el uno están los tres. Esto es un poco complicado comprender para la mente finita, porque lamentablemente los filósofos nos han metido muchas ideas en la mente y tenemos ideas preconcebidas y no podemos entender esto. Pero en este aspecto es mucho mejor quedarse aceptando por la fe sin encontrar o esgrimir demasiados argumentos. Deuteronomio 29:29 creo que es la respuesta más apropiada. Gracias, hermano. Entonces, nosotros podemos entender, ¿no?, de que Dios, para nuestro entendimiento, ¿no?,
se puede graficar en 3 personas, pero son uno en poder, en carácter, en gloria, en propósito, ¿no? Que es redimir a nuestra raza caída. Podemos de repente citar Juan 17, 20, 21, que nos dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿No? Entonces, aquí vemos gráficamente de que el término uno se refiere a la unidad en pensamiento, en propósito, en búsqueda, ¿no? En carácter. Entonces, de esa manera podemos entender la unidad de Dios. ¿Es correcto, nuestro hermano pastor? Sí, sí, correcto. Es así mismo, así tenemos que comprender. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Y esta es quizás una pregunta que muchos de nuestros hermanos evangélicos, protestantes sobre todo, o nuestros hermanos israelitas nos pueden hacer esta pregunta. ¿Era Cristo el Jehová del Antiguo Testamento? Sin duda, no nos queda duda. Jehová, yo les expliqué, ¿no es cierto?, de dónde aparece la palabra Jehová. Jehová se introduce en las Sagradas Escrituras eh, para mencionar que es Jehová de los ejércitos, o sea, poderoso general, un invencible conquistador. Eso quiere decir Jehová. Y lógicamente se utiliza de manera indistinta para mencionar al Dios Padre como al Dios Hijo, el término Jehová. Ya les hablé que cuando se refiere Elohim es dioses en plural y se refiere a Jehová también. Entonces, esto para nosotros en nuestra iglesia, en nuestra teología, es lo mismo, ¿no? No hacemos una gran diferencia entre, no, esto es para el Hijo, esto es para el Padre, y ahí hay las grandes dificultades y surgen una serie de pensamientos distorsionados. En la Biblia utiliza indistintamente Jehová a veces al Padre y a veces al Hijo, porque es uno solo, los dos son uno. Ya es que nuestra mente nomás quiere diferenciar el uno del otro, en realidad son uno solo. Así es, ¿no? Si algún joven o hermano o hermana que de repente tiene amistades que le han preguntado acerca de esto, les podemos proporcionar aquí 2 textos que nuestro hermano ha explicado y que lo podemos resumir aquí, ¿no? En 1 Corintios, el capítulo 10, del 1 al 4, el apóstol Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y ahora el texto segundo es Deuteronomio 32, 3 y 4, que dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Entonces, en estos 2 textos vemos lo que nuestro hermano pastor grafica, ¿no? De que Dios es uno, ¿no? Así sea, se lo mencione como Jesús, o como Jehová el Padre, ¿no? El apóstol Pablo hace referencia de que Cristo es la roca y en el Pentateuco se llama la roca a Jehová, ¿no? Porque Él es la roca, dice Moisés. Entonces, ¿es correcto, hermano pastor? ¿Correcto? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, estas son 3 preguntas que hemos tratado de escoger. Es verdad que acerca de la Trinidad, de esta doctrina errada por el término y la divinidad en nuestro caso, existen muchas preguntas. Ahora vamos a pasar a la parte del chat, si es que hay preguntas disponibles de nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión. A ver. Nuestro hermano Jacob hermana- Coragua, creo que era una pregunta que estaba más arriba. Dice,
¿cuál es la necesidad o razón por la que tenemos que mencionarlos de forma individual? Es decir, Dios Padre y Dios Hijo, si son uno solo. Por otro lado, cuando Dios Hijo vino a la tierra, su Padre estaba en su reino en el cielo. Esta concepción que tengo me hace pensar que son dos divinas o dos dioses divinos y no uno solo. Disculpen por mi pregunta, mi intención es fortalecer mi fe. Gracias. Vamos a leer un texto allá en el capítulo 3 del libro de San Mateo, ¿ya? A veces uno, lógicamente, como humanos que somos, no podemos entender plenamente las cosas y eso es importante que investiguemos y nos vayamos profundizando cada vez más. Vamos a leer desde el verso 16, ¿ya? Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si uno se pone a analizar con un cierto detenimiento esto, ahí están los tres, ¿no? Está la divinidad, está Jesús que se bautizó, está el Espíritu Santo que desciende como paloma y está la voz del Padre que se escucha: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ahí se manifiestan los tres. Por eso decimos que para nuestra comprensión simplemente como que los dividimos en tres, pero sin embargo es el mismo, es Dios uno solo, pero solo para una cuestión didáctica, como dije, para una comprensión humana, que los separamos. Y aparece algunas veces en las Sagradas Escrituras así, de esta manera como hemos encontrado, ¿no es cierto?, en este texto. Es simplemente una cuestión de didáctica, ¿no?, para comprender mejor, para que nuestra mente humanamente pensante pueda entender con claridad al infinito. Pero los tres son uno solo. Muy bien, gracias, hermano. Tenemos una siguiente pregunta que nos pide nuestro hermano Daniel André. Dice: ¿cómo podemos confirmar mediante la Escritura a nuestro Señor Jesucristo como Creador? Me imagino que pide algunos textos de la Escritura para poder corroborar esta afirmación. Sí, hay varios textos que yo he puesto, les he dado en algún momento. A ver, vamos a leer un segundito, por favor, que ahorita vamos a encontrarlo, ¿ya? Muy bien. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. ¿Ya? Colosenses capítulo 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean... todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿A quién se está refiriendo este texto? Es al Hijo. Ahí está mencionado con toda claridad que el Hijo es creador. La mano creadora de Dios es Jesús. San Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo. ¿Qué es verbo? Si nos ponemos a revisar algunas versiones de la Biblia, hay distintas expresiones a esta palabra. En nuestra versión 60 dice verbo, pero hay otras versiones que dicen la palabra. Hay otra versión que dice la acción, ¿ya? Entonces, la mano ayudadora de Dios, la mano que hace, es el Hijo. Delegó todo poder en el Hijo, la obra de la creación. Entonces, eso es que concluimos de que Jesús es el creador.
Pero como ya hablamos, donde está el Hijo, está el Padre y está el Espíritu Santo. Los tres son creadores, pero la mano creadora es nuestro Señor Jesucristo, es Dios creador. Muy bien, gracias, hermano. Y haciendo una acotación, puede también usar el texto de 1 Corintios 8:6, que dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. ¿No? Es un texto adicional que Correcto. podemos también usar. El Hermana, capítulo, sí, si quieren sí. más versículos, hay más versículos. Hebreos 1:2, Romanos 9:5, Juan 17:3, Primera de Juan 5:20, Isaías 9:6. Hay varios versículos que pueden corroborar eso. Ya, a ver, ¿cuál es la otra pregunta? Muy bien. La hermana Yemima Mondaque Linares dice, creo que ya hemos respondido esta pregunta, pero siempre es bueno manifestar las opiniones. Dice, mi pregunta es, ¿por qué no lo llamamos Trinidad si en 1 de Juan 5:7 manifiesta a 3 personas, un uno, no se identifica esta palabra con ello? Pues hace referencia a 3 y también lo divinos que son. ¿Tiene algo de malo? Creo que se refiere a usar la palabra Trinidad para referirse a las 3 Sí, personas. ya les mencioné que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Y si no existe en la Biblia debe ser por algo. ¿Ya? Si no existe en la Biblia, ¿por qué tendríamos que usarlo nosotros? Creo que no es apropiado. Por otro lado, les expliqué que la Trinidad es una palabra acuñada por el catolicismo, porque ellos, sus doctrinas y sus creencias han heredado gran parte de los griegos y los romanos. Y les dije que los griegos tienen los tres dioses o la tríade, que de allá se acuñó la palabra Trinidad. Ahora, el texto que la hermana menciona, ¿saben que en el original no existe? Ese versículo, el versículo 7, prácticamente el 6 y 7 no existe en los originales. Apareció esto porque lo puso alguien, pero en los originales no existe. ¿Ya? Ah, perfecto. Una aclaración importante para nuestro hermano. Primera de Juan 5:7. Sí, 5, 7, no existe. En los originales no existen. Las Biblias antiguas, la Biblia en griego, no aparece ese texto. Entonces, algunos bibliógrafos, algunos compiladores de la Biblia lo introdujeron para entender un poco mejor, pero esta es introducción humana. Perfecto. Hermano, una consulta. ¿Y esta traducción que se agrega a este texto, a partir de qué versión podemos encontrar? ¿Y a partir de qué año específicamente? Yo no conozco mucho porque no estudié griego ni hebreo, no hice esos cursos, pues no estudié teología. Ellos son los que nos han mencionado. Yo tengo la Biblia, ¿me puedes pasar, por favor? El, el que está al lado de Vine, ese. ¿Ya? Este libro es el Nuevo Testamento interlineal griego y español, dice. ¿No es cierto? Aquí vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Y no existe. ¿Ya? Este es en griego. A ver, esperen un segundito, por favor. Juan 1, 2. Primera de Juan 5:7. Un segundito. Ahora lo encuentro. Aquí está el capítulo 5. ¿Ya? Simplemente no existe. ¿Ya? Es una introducción eso. No hay.
¿Ya? Perfecto. Haciendo una conexión antes de pasar a otra pregunta que estuvo mi hermana, dice el hermano Kadir Flores, dice, de ser así, ¿no? De que este texto no existe, entonces Mateo, ¿qué podemos decir acerca de 28:19 de Mateo? ¿También fue acuñado o agregado? Es lo que entiendo de su pregunta. Mateo Mateo 28, 28, 19. sí. A A ver, ver. Mateo 28:19. Bueno, nos estamos saliendo del asunto, pero vamos a ver. 28, 19, ¿no ve? Sí, Y hacer ¿Sí, Kadir? discípulos. sí, esa es. Bautizándolos. Vamos a ver en la Biblia griega. 14, 18, 26. Aquí está. 28, 19 dice, yendo pues a ser discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre. Eso existe. ¿Cuál es el problema? Claro. Esta es la Biblia en griego. Sí, lo que yo entiendo más o menos a lo que está yendo nuestro hermano a la pregunta es por el término de la Trinidad, ¿no? Que menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero como usted nos explicaba que este término no lo usamos nosotros porque es un término que se refería a cuestiones paganas, ¿no? En cuanto a Claro, otros dioses. Y agregando algo más que yo encontré, ¿no? Para que nuestros hermanos salgan de un poco de la duda, y es que cuando se usa Trinidad, se refiere más o se entiende más como una competencia, ¿no? ¿Cuál Dios es más fuerte, ¿no? Y eso siempre en las divinidades egipcias, griegas, romanas, todos se inclinaban por dioses, ¿no? Este es mi Dios favorito, este es mi Dios favorito. Entonces, a ese término más o menos se familiariza con ese tipo de escena. Sin embargo, en la divinidad o en la deidad en la que nosotros creemos, no tenemos uno que es superior al otro, ¿no? Son una unidad y trabajan en conjunto con un solo propósito. ¿No? Creo que allí está la diferencia para el término. correcto. Está bien.